particularmente cuando aplicamos, en este caso, un campo eléctrico que, pues en sí el campo eléctrico lo que provee es energía, es decir, ese campo eléctrico pues es una fuente de energía. Entonces llegamos hasta esta diapositiva, en donde recordando que Q subíndice L se refiere al número de cargas ligadas que se encuentran en la estructura del dieléctrico. Esto recordando aquí la figurita que estuve utilizando el día de ayer para explicarles, en donde podemos ver que el rectángulo mayor corresponde a todo el material dieléctrico y el rectángulo de dimensiones más pequeñas es el rectángulo que en este caso está siendo utilizado o está siendo excitado con un campo eléctrico, una intensidad de campo eléctrico. Entonces, podemos ver que cuando, bueno, recordando de lo que expliqué el día de ayer, cuando aplicamos un campo eléctrico a un material dieléctrico, en este caso en esa pequeña zona, lo que se tienen son cargas libres debido a esa fuerza que se ejerce sobre esa zona. Mientras que en toda la demás zona donde no está esa fuerza haciendo de las suyas, ¿verdad? Que sería en todo lo demás que se encuentra aquí, ahí lo que vamos a tener son cargas ligadas, ¿sí? Donde decimos que son cargas ligadas, dado que tenemos en este caso cargas positivas y cargas negativas juntas. Todas esas van a estar en esta zona y particularmente en el pequeño rectángulo que está marcado ahí, pues vamos a tener cargas libres, ¿sí? En este caso, cargas que llamamos positivas y cargas negativas. Entonces, lo que dice esta ecuación, que es la que estoy mostrando ahora, que las cargas ligadas van a ser igual a menos una integral cerrada de superficie del producto punto de lo que es la polarización, que está indicada con la letra P, con lo que es el diferencial de superficie, en donde, sí, hay que recordar que lo que conocemos como polarización es la suma de los momentos dipolares que se presentan en los materiales dieléctricos y que también, perdón, el día de ayer hice una aclaración respecto a lo que son materiales aislantes y lo que son materiales dieléctricos. Y particularmente aquí, bueno, pues nos estamos enfocando en lo que es el comportamiento de los materiales dieléctricos y por consiguiente estos sufren de momentos dipolares que sumados nos dan ese efecto que conocemos como la famosa polarización. Entonces, a sabiendas de que tenemos lo que es la ley de Gauss, ¿sí? Recordando que la ley de Gauss nos dice que este, la carga es igual a una integral cerrada de superficie del producto punto entre lo que es, perdón, la densidad de flujo eléctrico y el diferencial de superficie. Vemos que ambas ecuaciones tienen bastante parecido, ¿verdad? A diferencia del signo y obviamente de lo que es el efecto de la polarización y la densidad de flujo eléctrico. Entonces, hay que recordar que la ley de Gauss, cuando él estableció, pues en este caso se refirió a un medio, que en este caso era aislante o lo que conocemos como el aire o el vacío, que en ese momento, pues era como se consideraba. En esas épocas no se hablaba de el efecto de dieléctrico, es decir, que los materiales fueran dieléctricos, sino simplemente en esa época existían lo que eran los materiales que eran metales y los aislantes. Pero aquí, bueno, pues ya estamos en otras épocas y por consiguiente sabemos que existen, aparte de materiales conductores o metálicos, tenemos semiconductores, que es otro tema que hablé en la sesión de ayer al inicio, ¿sí? Y tenemos los aislantes,
antes y ahora los dieléctricos. ¿Por qué comenté el día de ayer lo de los semiconductores? Bueno, pues porque también son de gran interés, aunque no de este curso. ¿Por qué son de gran interés? Bueno, les había comentado, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Antes de continuar con lo que estamos viendo. Es que la mayoría de los materiales que se utilizan en la elaboración de dispositivos electrónicos son de tipo silicio, ese material. Aunque les comenté que se utilizaba hace tiempo también el germanio. Y poco a poco se ha reducido el número de dispositivos que están hechos con el material germanio. A pesar de que el germanio, por lo que expliqué el día de ayer, pues tiene una movilidad mayor comparada con lo que es la del silicio, pero muchísimo mayor. Sin embargo, también como les comenté el día de ayer, esa movilidad va a verse afectada por lo que es, bueno, no la movilidad, sino más bien las densidades de carga, sí que es por lo que se multiplica la movilidad, se van a incrementar con la temperatura. De tal manera que entonces un dispositivo hecho con material de germanio es más vulnerable a la temperatura, es decir, a que en este caso conduzca mayor corriente y eso hace que pues el tiempo de vida útil de ese dispositivo decrezca o inclusive se queme muy fácilmente. Por esa razón, en muchos diseños electrónicos que pues requerían mayor flujo de corriente, es decir, disipaban mayor potencia, como son los amplificadores de audio y los televisores de esas épocas, estoy hablando de los años 70 y 80, se calentaban demasiado y entonces duraban poco los semiconductores. Había que mandarlos a reparar porque pues se veía afectado en este caso esos dispositivos. De ahí que se fueron haciendo a un lado, aunque a pesar ahora si vamos a las tiendas de electrónica, vamos a encontrar que sí tenemos todavía algunos dispositivos, sobre todo transistores y diodos, que están hechos de material germanio, porque se pueden utilizar en diseños electrónicos donde se maneja baja potencia, es decir, que no se calientan y son bastante estables. ¿Sí? Y bueno, pues el hecho de que tenga una densidad de carga fija y a la cierta temperatura y una movilidad superior a la del a la del silicio, entonces esos dispositivos de germanio se utilizan en amplificadores de muy baja potencia, donde hay unas señales muy pequeñas y se requieren amplificar a otros niveles que no son tan grandes. Entonces, por eso todavía encontramos en el mercado este tipo de dispositivos. Ahora, ¿por qué se toca aquí también eso de los semiconductores? Porque, como ustedes saben, ahorita vivieron lo que es la transición de la televisión analógica a la digital. De hecho, tal vez todavía en nuestras casas algunos tenemos televisores de esos grandotes de pantalla de tubos de rayos catódicos, ¿verdad? Que ocupan bastante volumen y están los de las nuevas tecnologías. Y bueno, ahí por ese lado, bueno, ya les tocó brincar de un lado a otro. Y por el otro lado, ustedes sobre todo lo han visto en los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares cada vez pues están teniendo mucho mayor, en este caso, uso de aplicaciones. Ahorita la tecnología que se utiliza en la telefonía celular pues es la 4G y la que ya está casi en puerta, aunque todavía faltan un par de años para que se pueda implementar a nivel global, pero que está en fuerte desarrollo, es la tecnología 5G. Esta tecnología 5G lo que va a hacer es tener una mayor tasa de transferencia de datos, eso significa que requiere frecuencias mucho más altas. Y para manejar dispositivos a mayores frecuencias, se están desarrollando muchos tipos de materiales para utilizarse en esos nuevos tipos de dispositivos. ¿Sí? Eh, por ejemplo, podemos encontrar las estructuras hechas de nanocarbón. ¿Sí? Es uno de los materiales que se están utilizando y desarrollando transistores y semiconductores. ¿Sí? Y que bueno, desde el punto de vista electromagnético también es interesante hacer un análisis de qué es lo que pasa con las distribuciones de campos eléctricos que hasta ahorita hemos tocado y más adelante veremos los campos magnéticos y su contribución en la operación del dispositivo. Por eso, pues es bastante importante y a lo mejor alguno de ustedes cuando termine satisfactoriamente sus cursos de licenciatura y termine como ingeniero, a lo mejor le interesa meterse a estudiar cosas relacionadas con semiconductores en algún posgrado. Y bueno, pues eso va a ser bastante interesante. Hay mucho que hacer, bastante que estudiar
y bastante por desarrollar por ese lado de las tecnologías. Por esa razón, pues es muy importante el haber comentado, al menos de mi parte, un poquito acerca de los semiconductores. Digo que un poquito porque hay libros y libros y libros de muchos estudios de diferentes tipos de materiales, unos que han sido exitosos, otros que no lo han sido, y que se seguirán desarrollando por las mismas necesidades que se tienen de la humanidad. ¿Ok? Pero bueno, no, ahorita nosotros no nos vamos a meter en eso, estamos en un curso donde pues lo que nos interesa son prácticamente dos tipos de materiales, bueno, tres, lo que serían los conductores, los que son los aislantes y lo que son los dieléctricos. Sobre todo en el área eléctrica les interesa mucho lo que son los aislantes por los niveles de tensión eléctrica que manejan, pero nosotros que estamos más enfocados hacia lo que es electrónica y que la electrónica implica, en este caso, potenciales no tan grandes, pues lo que nos interesa son los efectos de los dieléctricos y de los metales. Y los metales ya los abordamos y ahorita estamos en este caso con lo que es el estudio de los dieléctricos. Bien, entonces una vez que ya abrí un poco mis comentarios respecto a por qué se están dando las cosas y qué es lo que estamos haciendo ya, y lo que nos interesa, bueno, pues vamos a seguir con lo que está apareciendo ahorita en pantalla relacionado con lo que es, en este caso, las cargas ligadas. Obviamente, las ecuaciones que están ahí, la primera de ellas, que señala y que ahorita estoy apuntando con la flecha, corresponde a las cargas que se encuentran ligadas cuando el material, en este caso, sí, no se encuentra en ante la presencia del campo eléctrico. Y la ley de Gauss fue estudiada cuando se maneja, en este caso, el aire o el vacío. Pero a nosotros nos interesa hacer su estudio en diferentes tipos de materiales dieléctricos, no solamente su comportamiento en la presencia de lo que es el aire o el vacío, sino que qué pasa si utilizamos diferentes materiales. Eso es lo que en realidad a nosotros nos interesaría conocer. Bien, entonces en la siguiente diapositiva vamos a definir como Qt igual a una integral, ¿sí?, de superficie cerrada, ¿sí? En este caso vamos a tener, déjenme poner aquí el lápiz, ¿sí? Sabemos que la densidad de flujo eléctrico es igual a la permitividad dieléctrica del aire vacío multiplicada por la intensidad de campo eléctrico. Pero aquí se ha agregado el subíndice T. El subíndice T significa que es el total. Es decir, entonces la carga total aparentemente debería ser una integral cerrada de superficie de epsilon cero, que es la permitividad dieléctrica del aire vacío, multiplicada por la intensidad de campo, producto punto con el diferencial de superficie. Pero Qt, en este caso, va a incluir lo que es las cargas ligadas, particularmente en la figurita que acabamos de ver hace un momento y en la que nos estamos basando. Este es el material dieléctrico y voy a escribir uno pequeño, ¿sí? En este caso, esa zona del material eléctrico, que es la que está siendo afectada por un campo eléctrico. Entonces, lo que tenemos aquí es la inclusión de las cargas, tanto en lo que es esa pequeña estructura que está en color azul, como la total de la roja. Entonces, por consiguiente, esta Q que se encuentra sin ningún subíndice se refiere a las cargas libres. Es decir, lo que expliqué el día de ayer en la sesión es que cuando aplicamos una fuerza, en este caso es una fuerza eléctrica a través de lo que es un campo eléctrico, en una cierta región, lo que hacemos es desligar esas cargas que se encontraban unidas y tener cargas libres. Por consiguiente, entonces, la Qt debe de incluir las cargas libres y las cargas ligadas en todo el material. Bien, entonces siendo eso, podemos decir que despejando en este caso las cargas libres, que son las que nos interesan, nos quedaría simplemente que Q es igual a Qt menos QL, que es exactamente lo que tenemos en la ecuación que está
en el lado izquierdo, donde Q es igual a QT menos QL, y esto es igual a una integral de superficie cerrada de, ahora aquí lo que tendríamos, ¿sí? Es, en este caso, el efecto de la densidad de flujo eléctrico más lo que es la polarización. ¿Por qué? Pues porque en este caso, este responde a las cargas que no están ligadas y P serían a las cargas que se encuentran, en este caso, libres. Entonces, podemos decir en términos generales, ¿sí? Sin hacer una integración, tenemos que la densidad de flujo eléctrico va a ser igual a lo que es el producto de la intensidad de campo eléctrico por la permitividad dieléctrica más lo que es la polarización. Es decir, en términos generales, en todo el dieléctrico. Entonces, donde aquí Q es la carga libre encerrada en una superficie, va a ser igual a la densidad de flujo eléctrico producto punto con el diferencial de superficie. Pero sabemos que nosotros tenemos diferentes tipos de cargas, ¿sí? La densidad de carga volumétrica, la densidad de carga de línea, la densidad de carga de superficie. Aquí esta no nos interesa, solamente estas dos. Pero en términos de volumen, y esto porque pues, el material tiene una estructura tridimensional, pues tenemos que hacer una integral de volumen con respecto al diferencial de volumen. Y entonces lo que se muestra ahora en pantalla, pues es exactamente lo que corresponde a la carga que en este caso se encuentra ligada, o las cargas que están ligadas van a ser igual a la integral de volumen de la densidad de carga de línea por el diferencial de volumen. En la siguiente, entonces vamos a tener que las cargas libres van a ser igual a la integral de volumen de la densidad de carga volumétrica por el diferencial de volumen, y por consiguiente las cargas totales va a ser igual a la integral de volumen de la densidad de carga total, ¿sí? Por el diferencial de volumen. Entonces, con la ayuda del teorema de la divergencia, lo que podemos hacer es llegar a las ecuaciones que a continuación se muestran. Entonces, esas ecuaciones que acabo de escribir se pueden transformar en lo que sigue. Es decir, la divergencia de la polarización va a ser igual a menos la densidad de carga volumétrica. La densidad, la divergencia, perdón, no la densidad, sino la divergencia, en este caso sería de la densidad de flujo eléctrico, sería igual a la densidad de carga total, ¿sí? En este caso, bueno, aquí hay una correspondencia, y la divergencia de la densidad de flujo eléctrico puede ser igual entonces a la densidad de carga de línea. Entonces, para darles una utilidad a estos conceptos, pues se requiere de conocer la relación que existe entre lo que es la intensidad de campo eléctrico, porque pues vemos que en este caso, en esas ecuaciones aparece lo que es la intensidad de campo eléctrico y lo que es la famosa polarización, recordando que la polarización se refiere a la suma de momentos dipolares. Y bueno, pues esta relación que existe entre lo que es la intensidad de campo eléctrico y lo que es la polarización, pues va a depender del tipo de material, a sabiendas que existen muchos tipos de materiales dieléctricos. Por tal razón, pues esta relación va a depender de ese tipo de material que se esté utilizando. Y bueno, en forma generalizada podemos decir que existen dos tipos de materiales. Física se clasifican como materiales isotrópicos y como materiales anisotrópicos. ¿Qué característica presenta un material isotrópico?
Significa que todas sus propiedades eléctricas y mecánicas cambian en todas las direcciones de manera igual cuando se aplica una fuerza, ya sea una fuerza eléctrica, por ejemplo, o una fuerza mecánica. Es decir, en cualquier componente coordenado, ya sea X, en este caso rectangular, esférico, cilíndrico, particularmente para nuestro estudio de análisis, si yo aplico un campo eléctrico en un material isotrópico, el efecto que se presente en una de las componentes, por ejemplo, si estoy en coordenadas rectangulares, por ejemplo, la componente X, va a presentarse también en la componente y en la componente Z. El mismo factor de cambio que se presenta en X va a ser el mismo en X, en Z y en Y. Ajá. Mientras que para los materiales anisotrópicos no es así. En los materiales anisotrópicos, las propiedades eléctricas y mecánicas en cada dirección va a ser diferente. Entonces eso lo hace pues un poco más complejo, ¿sí? Los hace más complejo y por consiguiente pues el análisis se vuelve más complicado. Pero bueno, nosotros ahorita vamos a abordar lo que se refiere a los materiales isotrópicos, que son los materiales que mayormente se utilizan en ingeniería. Mayormente, más no significa que solamente se utilicen ese tipo de materiales. También utilizamos materiales anisotrópicos, pero bueno, como mayormente se utiliza los isotrópicos, eso significa que si un material isotrópico yo le aplico una fuerza eléctrica y el cambio que se registra en uno de sus direcciones es proporcional al cambio a las demás o viceversa, entonces significa que la intensidad de campo eléctrico y la polarización se relacionan de manera lineal, cosa que en el caso de los materiales anisotrópicos no es así. Entonces, si en los materiales isotrópicos la intensidad de campo eléctrico y la polarización se relacionan linealmente, entonces en un material isotrópico los vectores de la intensidad de campo eléctrico y de la polarización siempre son paralelos, sin importar cuál es la orientación del campo que se les aplique, ¿sí? Como bien dice en el primer párrafo, el párrafo superior, a pesar de que la mayoría de los dieléctricos utilizados en ingeniería son lineales e isotrópicos, este, eh, para intensidades de campo que van desde moderadas hasta altas, los monocristales pueden ser anisotrópicos. Entonces, ya a nivel este, microscópico puede ser que el comportamiento sea anisotrópico, pero eso ya es estudio de materiales y de la física de los materiales. Sin embargo, para nuestros casos prácticos, pues la mayor parte de los materiales que utilizamos son de característica isotrópica y por consiguiente, pues se cumple de que el comportamiento entre, o la relación entre lo que es la intensidad de campo eléctrico y la polarización, pues son lineales y por consiguiente sus vectores son paralelos. Bien, en el segundo párrafo dice que en los materiales ferroeléctricos la relación entre la polarización y la intensidad de campo eléctrico no solamente es no lineal, sino que también presenta efectos de histéresis. Esto significa que la polarización producida por una intensidad de campo eléctrico depende de la historia pasada de la muestra, es decir, de cómo es que se afectó antes de aplicarle ese campo o si voy cambiando de los niveles de intensidad de campo eléctrico en material ferroeléctrico, entonces el comportamiento presente va a depender del pasado por el efecto de la famosa histéresis. Y estos materiales que presentan este tipo de comportamiento son, por ejemplo, el titanato de bario, el cual se utiliza mucho en lo que son los capacitores cerámicos y también las famosas sales de Roche, aunque se utiliza más el titanato de bario porque su producción es menos cara, es decir, tiene menos costo.
De repente se pierde el enlace con la pantalla, ¿verdad? ¿Se pone en blanco o la ven continua? Se ve continuo, profe. Sí, se ve continua. Es que yo estoy teniendo por aquí desde hace rato un problema de que de pronto me desaparece la pantalla, vuelve a aparecer y así está. Pero bueno, si la ven continua está bien. Bien, entonces en la siguiente diapositiva se muestra la relación lineal, como ya se comentó, para exclusivamente materiales isotrópicos, ¿sí? Entre lo que es la polarización y la intensidad de campo eléctrico. Y implica que la polarización es igual a X subíndice E, epsilon 0 por E, donde X subíndice E se conoce como, voy a escribirlo aquí, este X subíndice E se conoce como la susceptibilidad dieléctrica del material. ¿Ok? Entonces, la polarización va a ser igual al producto de la susceptibilidad dieléctrica del material por la permitividad dieléctrica del aire al vacío por la intensidad de campo eléctrico. Entonces, siendo eso, significa que entonces la densidad de flujo eléctrico en el dieléctrico tiene que incluir la que ya conocíamos, que corresponde a la del aire al vacío, más la polarización del material. Entonces, la densidad de flujo eléctrico va a ser igual a la permitividad dieléctrica por la intensidad de campo eléctrico más la susceptibilidad dieléctrica por la permitividad dieléctrica del aire vacío por la intensidad de campo eléctrico. De aquí podemos factorizar epsilon 0 por E y nos quedaría que estas multiplican a la susceptibilidad dieléctrica del material más 1. De donde podemos definir como E subíndice R a lo que es la susceptibilidad dieléctrica del material más 1. Y a este normalmente lo conocemos como la permitividad relativa o también constante dieléctrica. Aunque yo mayormente me refiero como permitividad dieléctrica. ¿Sí? Es válido utilizarse ambos términos como permitividad relativa o como constante dieléctrica. Yo en particular le llamo permitividad relativa, aunque los dos nombres pues son en este caso válidos, se refieren exactamente a lo mismo. ¿Ok? Entonces, la densidad de flujo eléctrico en el material dieléctrico va a ser igual a epsilon 0 por epsilon r. Es decir, podemos describirlo con una literal sencilla que le vamos a llamar epsilon, donde epsilon es igual al producto de ER por S. ¿Sí? Donde recordarán que en una de las sesiones yo les dije que yo le llamaba esto la permitividad dieléctrica del material y esto es igual a la permitividad dieléctrica relativa por la permitividad del aire o el vacío, que es exactamente esta. Simplemente lo único que hago es incluirle el subíndice MAT para que se refiera al material y me sea más fácil de identificar. ¿Ok? Entonces de ahí es de donde sale esa famosa expresión y una característica importante es que hay que recordar que la permitividad dieléctrica relativa, que es E subíndice R, E subíndice R mayúscula es igual a E subíndice R minúscula. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Y a lo que es importante es que es adimensional. Va a depender, en este caso, del tipo de material que se esté utilizando como dieléctrico. Entonces, si a mí me dan un valor, por ejemplo, de 1.5, ¿sí?
yo lo multiplico por la permitividad dieléctrica del aire del vacío, que yo sé que vale 8.854 por 10 a la menos 12, y entonces obtendría el valor de la permitividad dieléctrica del material. ¿Ok? De esta manera, entonces, se tiene la consideración para cualquier tipo de material. Eso es exclusivo para lo que es, en este caso, los materiales isotrópicos. Pero para el caso de los materiales dieléctricos anisotrópicos, estos no pueden describirse en términos sencillos como solamente los parámetros de susceptibilidad y permitividad que acabo de, en este caso, explicar. Como bien dice en el párrafo que está en la parte inferior de la diapositiva, en su lugar se encuentra que cada componente de la densidad de flujo eléctrico puede ser una función de cada una de las componentes de la intensidad de campo eléctrico. Entonces, la densidad de flujo eléctrico podría ser igual a la intensidad de campo eléctrico. Y entonces, estos dos se convierten en una ecuación matricial donde tanto la intensidad de campo eléctrico como la densidad de flujo eléctrico son en cada una de las matrices columnas de 3 por 1 y se forma lo que es una matriz cuadrada de 3 por 3. Y entonces, al desarrollar el sistema matricial para el caso de los materiales anisotrópicos, tendríamos lo que se muestra en la pantalla. Es decir, la densidad de flujo eléctrico en la dirección X estaría descrita por la permitividad dieléctrica de XX, ¿verdad? De la componente de campo eléctrico en X más la permitividad dieléctrica XY en este caso por la intensidad de campo eléctrico en Y más la permitividad dieléctrica XZ por la intensidad de campo eléctrico en Z, y así en cada una de ellas. De ahí que tenemos las tres componentes en el sistema, en este caso, que sería rectangular. ¿Por qué se utiliza el sistema rectangular? Pues porque lo que nosotros tenemos son diferentes estructuras geométricas, pero la mayormente utilizamos estructuras rectangulares. Por consiguiente, por eso vamos a tener lo que son componentes de la densidad de flujo eléctrico en X, en Y y en Z. Entonces, como estamos abordando el caso de los materiales anisotrópicos, la intensidad de flujo eléctrico y la intensidad de campo eléctrico, incluyendo también la polarización, ya no son paralelos como si en el caso de lo que es los materiales isotrópicos. Y como bien dice ahí, aunque la ecuación que describe en forma general a los dieléctricos es igual, nos dice que la densidad de flujo eléctrico es igual al producto de la intensidad de campo eléctrico por la permitividad dieléctrica del aire del vacío más la polarización, esta sigue siendo válida para materiales anisotrópicos. Se puede seguir utilizando que la permitividad dieléctrica del material multiplicada por la intensidad de campo eléctrico, se puede encontrar la densidad de flujo eléctrico, ¿sí? Solamente si se interpreta como una ecuación matricial, ¿sí? Aunque aquí hay que tener un detalle. Dado que es una ecuación matricial, yo considero que esto es válido para materiales, en este caso, anisotrópicos, pero para facilitarme lo que son los cálculos, lo que yo hago es definir qué componente es la que me interesa. De esa matriz que está ahora en pantalla, yo debería de esclarecer o tener bien claro en qué dirección es en donde me interesa encontrar o calcular, en este caso, lo que es la densidad de flujo eléctrico y la polarización.
¿Por qué particularmente en una dirección? Porque como acabo de comentar hace un momento acerca de la clasificación de los tipos de materiales que son isotrópicos y anisotrópicos, para el caso del isotrópico, por lo que expliqué, el cambio que se dé en uno de los ejes, por ejemplo, en Z, ¿sí?, se va a reflejar también un cambio idéntico de manera lineal en la dirección X y Y. En los materiales anisotrópicos no es así. Si yo hago un cambio o mido en la dirección Y, por ejemplo, eso no implica que en la dirección Z y en la dirección X, ¿sí?, cuando yo aplico una fuerza eléctrica, que es a través de un campo eléctrico, ¿sí?, los cambios que se den en Y van a ser iguales a los del eje Z y a los del eje X, sino que van a ser completamente distintos. Eso significa que entonces en un material anisotrópico, pues esto se vuelve un poco más complicado. De ahí que si, por ejemplo, yo voy a hacer el estudio de los materiales anisotrópicos, debo de tener bien claro en qué dirección es en donde a mí me interesa hacer el estudio. La pregunta sería, bueno, ¿yo puedo hacer el estudio de pues las tres direcciones? Claro que pueden hacerlo. Pero el problema es que el sistema matricial se va a volver más complejo y van a tener que invertir muchísimo mayor cantidad de tiempo para poder determinar el comportamiento en todos los ejes. ¿Estos estudios se hacen? Claro que sí. Quienes se dedican al desarrollo y estudio de nuevos materiales. Como hace un momento lo acabo de comentar, las nuevas tecnologías que están por venir y que ya se están proyectando para el futuro, implican manejar señales con mayor frecuencia. ¿Para qué? Pues para que, por ejemplo, si yo voy a descargar una imagen o un video de un servidor de Internet, con la nueva tecnología, la descarga se lleve a cabo en menos tiempo. Cosa que en el pasado era muy difícil. ¿Por qué era muy difícil? Pues porque la tecnología en el desarrollo de los nuevos dispositivos y la misma ciencia no había podido encontrar y desarrollar, y bueno, no solamente desarrollar, sino fabricar componentes electrónicos que pudieran ser útiles para lo que ahora estamos utilizando. Desde el punto de vista teórico, todo se puede y es fácil de poder proponerlo, pero los problemas tecnológicos se limitan a lo que son las fabricaciones. No se tenía la tecnología para fabricar componentes que pudieran ser de tamaño pequeño y que además trabajaran a frecuencias mayores. ¿Cuál es la necesidad que se tiene a futuro al respecto de todo esto? Pues seguirse manteniendo con teléfonos celulares tan pequeños que consuman baja potencia o baja energía, pero que además sean rápidos para poder transferir, ¿sí?, en este caso, información. Es decir, yo poder transmitir video rápidamente a través del Internet y poder descargarlo rápidamente. Pareciera ser muy sencillo, pareciera ser de nomás ir y comprar un teléfono celular, pero el teléfono celular pues debe de tener nuevos materiales, nuevos componentes electrónicos que permitan hacer todo eso en menos tiempo. Entonces, hay grupos de investigación a nivel mundial que se encargan de hacer estudios del comportamiento de todo tipo de materiales, semiconductores, metales y eléctricos, para que se pueda en este caso hacer uso en componentes electrónicos que requieren características más demandantes. En el pasado conocíamos los capacitores electrolíticos. Los capacitores electrolíticos que ustedes ahora han usado, que son unos botecitos, ¿sí?, son capacitores polarizados. Es decir, que tienen lo que es momentos dipolares. Hay ese tipo de capacitores y lo que hacemos es aplicar energía a través de una batería o una pila para poder
en este caso, polarizar el dieléctrico que se encuentra en el interior. Aquí en el interior hay un dieléctrico y ese dieléctrico tiene la característica de ser polarizable, o sea, se puede polarizar, es decir, desde lo que hemos estado viendo desde el punto de vista teórico, me refiero a que lo que puede hacer es tener momentos dipolares. Y al decir que tiene momentos dipolares significa que la energía que se va a aplicar al dieléctrico a través de la generación de un campo eléctrico va a hacer que esas cargas ligadas se desliguen y tenga cargas, en este caso, positivas y negativas. Y particularmente, las positivas se van hacia un polo y las negativas hacia el otro, que es lo que le llamamos polarización. ¿Sí? Así en términos llanos decimos eso, polarización, que las cargas positivas se van hacia un lado y las cargas negativas se van hacia el lado contrario. Pero desde el punto de vista microscópico y físico ya sabemos que la polarización es una sumatoria de todos los momentos dipolares, es decir, de los movimientos que hacen las cargas que se encontraban ligadas y que con la presencia de la energía debida al campo eléctrico que se genera, se desligan y entonces quedan cargas libres. Y entonces lo que hacemos es tener ese almacenamiento de cargas. Eso es lo que sucede en el capacitor, en el famoso capacitor polarizado. Y hay otros tipos de capacitores que son no polarizados, que es decir, tienen dieléctricos que no pueden en este caso, bueno, entre comillas, polarizarse, aunque en realidad sí se polarizan, pero el nivel de polarización es muy, muy bajo, que prácticamente se considera cero, y que son otro tipo de capacitores que encontramos en el mercado. Y esos capacitores son unas pequeñas rueditas así con sus terminales. Son capacitores cuyo material dieléctrico, es decir, con el que están en este caso construidos, no presentan una característica de polarización, es decir, no presentan un fenómeno de momento dipolar, a diferencia de los botes, esos y que normalmente utilizamos. Pero cuando ustedes van a la tienda, pues consiguen capacitores, por ejemplo, de estos que son polarizados, que se conocen mayormente como electrolíticos, ¿sí? El que está del lado derecho, ese cilindrito mayor, de mayor tamaño que he dibujado. Y la tecnología de los dispositivos ha hecho también de las suyas en este tipo de elementos básicos de circuito. La mayoría de nosotros conoce esos capacitores como de tamaño grande. De tamaño grande me refiero a que son por lo menos de 1 centímetro de longitud hasta más grandes. Y que ahora los podemos encontrar en muchos diseños electrónicos con tamaños más pequeños. ¿Por qué los podemos encontrar con valores, con tamaños más pequeños físicamente? Pues porque la tecnología del desarrollo de todo este tipo de materiales, ¿sí? Y lo que se utiliza en esos de tamaño más pequeño ha sido porque se han desarrollado se han hecho nuevos estudios y desarrollado nuevos materiales y se ha visto que es posible reducir su tamaño y en muchos casos o en algunos de ellos ser más eficientes para su uso como componentes o elementos básicos de circuito aplicados en la electrónica. Entonces es importante que tengamos aquí presente que tenemos dieléctricos que se pueden polarizar fuertemente y dieléctricos que se pueden polarizar débilmente. Entonces, dependiendo de para qué se quiera utilizar ese dieléctrico, entonces, pues se hace, en este caso, su cálculo para poder incorporar pues la facilidad de que se pueda polarizar o no se pueda polarizar. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, profe, por el momento no. No, profe. Sí, entonces que quede bien claro los tipos de materiales que nos interesan. Ya vimos lo que son los conductores,
hable un poco acerca de los semiconductores, que no es tema de este curso, pero que también, desde el punto de vista electromagnético, también habría que meterle por ahí el diente y estudiarlo. Los aislantes que nosotros, pues, no le ponemos mucho énfasis a los materiales aislantes, porque, pues, los niveles de tensión o los potenciales que aplicamos a nuestros diseños no son de valores tan altos, ¿sí? ¿Cuánto utilizamos? 5 voltios, 12 voltios. Vamos a suponer que podamos utilizar hasta 150 volts de corriente directa. Es un valor de potencial bajo, ¿sí? El problema sería que yo los utilizara con potenciales altos, como es en el sector eléctrico, donde se habla del orden de los kilovoltios. Ahí la intensidad de campo eléctrico que se genera es muy alta y por consiguiente pues tengo almacenamiento de energía mayor. A tal grado que ese almacenamiento de energía pues va a generar, en este caso, bueno, ciertos efectos en los materiales. Ahí sí es importante estudiar los aislantes, porque no queremos que exista conducción o rotura por arco eléctrico. Eso es importante en el caso de lo que es el área de la electricidad. Pero nosotros como estamos, pues ahora sí que manejando potenciales más bajos, no tenemos ese problema. Y en vez de utilizar lo que son los materiales aislantes, nos vamos sobre lo que son los materiales dieléctricos. En la industria eléctrica también, en este caso, se hace estudio y les interesa lo que son los dieléctricos. ¿Por qué? Pues porque en las subestaciones eléctricas también se utilizan bancos de capacitores para poner en fase las señales que se van generando o las señales que se están desfasando. Como ya lo vieron en circuitos, pues los inductores y los capacitores lo que hacen es atrasar o adelantar la corriente con respecto a la tensión eléctrica. Entonces, en las subestaciones eléctricas, ¿sí? Que están cerca a veces de nuestros domicilios o en regiones bien específicas, se tienen bancos de capacitores. Y esos capacitores, pues al igual que nosotros conocemos los botecitos como el que está dibujado ahorita en la pantalla, ¿sí? Ellos utilizan de tamaños mayores. Y entonces lo que les interesa es estudiar la característica dieléctrica de esos capacitores. Y a ellos les interesa muchísimo, ¿por qué? Pues porque como manejan tensiones altas, y sabemos que una tensión alta genera un campo eléctrico intenso, entonces esos dieléctricos que ellos utilizan en esos capacitores que no son del tamaño que nosotros conocemos, hemos manejado en nuestros circuitos, sino que son como botes de basura o más grandes de los que tenemos en casa, ¿sí? Como tambos, esos de 200 litros o más grandes. Esos dieléctricos se someten a fuerzas eléctricas intensas. Entonces debe de cuidarse de que la estructura dieléctrica no se rompa y se vuelva conductora porque se generaría un arco eléctrico y por consiguiente pues explotaría. Entonces no está lejos también de ellos el estudio de los dieléctricos. Particularmente a nosotros nos interesan también muchísimo, aunque no manejamos esos niveles de tensión y esos niveles de almacenamiento de energía, nos interesan porque lo que queremos en la electrónica es obtener diferentes efectos y fenómenos. Eso es en realidad lo que a nosotros en el área nos interesa. Y sobre todo porque pues lo que utilizamos son potenciales y de ahí corrientes, es decir, movimientos de carga. Y por eso es que es importante analizar el comportamiento de este tipo de materiales. ¿Ok? Todo esto viene a colación y que les quede claro porque pues en algún momento alguien les puede preguntar acerca de qué diferencia hay entre un dieléctrico y un aislante y ustedes lo tengan de manera muy clara. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante que se aprenda todo esto, dado que, bueno, muchos decimos es que el electromagnetismo nomás es en la carrera es el electromagnetismo 1, 2 y 3, que sería campos y ondas electromagnéticas, ondas electromagnéticas guiadas y elementos radiadores, y ya se nos olvida
ya en la carrera ya no necesitamos. No, eso no es cierto. Todos los fenómenos que estamos viendo aquí y que van a ver en su curso del siguiente semestre, que va a ser ondas electromagnéticas guiadas, lo van a seguir utilizando cuando lleven los cursos de electrónica. Porque, como ustedes saben, ya vieron en circuitos, utilizan lo que es fuentes de energía directa, que es corriente directa, y también pueden tener fuentes de energía de corriente alterna. Entonces, circuitos en los diseños electrónicos van a enfrentarse con dos cosas ahí, que van a tener fenómenos o efectos diferentes, que serían a corriente directa y a corriente alterna. Y aunque en electrónica no se hace un análisis profundo como nosotros estamos viendo desde el punto de vista microscópico, sino que lo están viendo desde el punto de vista macroscópico, bueno, lo importante es que cuando llegue ese momento ustedes entiendan o comprendan mejor de lo que les está hablando. En su momento, la persona que les está explicando los fenómenos que estén sucediendo en esos dispositivos. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta. Por el momento no, profe. No, profe, todo bien. Está muy interesante. Sin duda, efectivamente, bueno, al menos yo así lo veo. Claro, tal vez muchos no compartan mi visión. Sobre todo, bueno, pues porque uno ya tiene más años trabajando en varias cosas, va aprendiendo muchas cosas en el camino, ¿verdad? Y cuando empieza uno a ver todo este tipo de detalles, bueno, pues se le hace fantástico. Obviamente cuando uno está de estudiante como que no lo alcanza uno a percibir. Pero pues la idea es que ustedes traten de comprender mejor la mejor manera posible lo que se está explicando. Porque como ya lo comenté dentro de nuestro desarrollo profesional como seres humanos, es decir, nuestro desarrollo educativo, muchas veces lo que es la física y las matemáticas, y también la química aquí, porque pues, no llevamos tanta química, pero lo que es química, física y matemáticas nos cuesta mucho trabajo comprenderlos y a veces las aborrecemos. Muchas veces es porque nos aborrecemos porque no entendemos lo que nos están tratando de explicar y eso hace que eso haga un trauma para siempre. Pero cuando empezamos a tomarle sabor a las cosas, pues es muy diferente. Y bueno, ya que estoy haciendo ese comentario, yo sí quisiera hacerles una pregunta y me gustaría escuchar con sinceridad su respuesta. ¿Se les ha hecho difícil este curso? Más o menos, profe. Como usted lo dice, es como de análisis, entonces sí es como que muchas veces no estamos acostumbrados a eso, es como que nada más aplicar la fórmula y ya está, ¿no? Pero pues este análisis sí es como más ese aspecto, ¿no? Efectivamente, ajá, efectivamente, y creo que es un error en nuestro sistema educativo en el que no nos enseñan a analizar. Sucede pues lo que comenta Adán. Efectivamente están acostumbrados a que nos dan los datos, ¿verdad? Recibimos los datos y vemos para ver qué fórmula de la que está en pantalla, los datos en cuál de esas cabe. Y ahí los ponemos y ya tenemos el resultado. Yo estoy de acuerdo, si ustedes a cualquiera de esas fórmulas que están ahí tienen los datos y los sustituyen y hacen las multiplicaciones, pues les da algo. El problema es que el resultado que les da no es el correcto. Entonces, yo siento que es un problema sistemático. Efectivamente, como bien lo comentó Adán, estoy de acuerdo con eso. Que no se nos enseña, y yo me incluyo porque pues, yo no nací maestro, yo también fui estudiante, y desde nuestra formación no nos enseñan a analizar. Muchas veces, si ustedes recuerdan la primera vez que les dijeron a ver, y estaban niños y les decían, a ver niños, se va a quedar de tarea esto, y por favor estudian esto. Y la pregunta que a veces yo me hago, y tal vez ustedes se harían, bueno, y alguna vez ese profesor que nos dijo por primera vez
nos dijo qué significa estudiar. Hacer tareas sabemos que es hacer talacha, es decir, repetir lo que nos dejan de ejercicios y resolverlos. Pero luego nos dicen, por favor estudien. Y la pregunta, ¿estudiar qué es? Leer lo que se está ahí en la pantalla, ya lo estudié, ya lo estoy leyendo, ya lo estudié. Es comprender la información. Es repasar o es analizar o comprender, exactamente. Es comprender lo que se les da. Por ejemplo, si ayer hicimos un problema que se solucionó aquí en la sesión, y les digo, estudienlo, significa que entonces tendrían que empezar a desglosar, a ver qué se hizo, por qué se calculó así, por qué se utilizó esta fórmula y no aquella, por qué se hizo esta consideración. Todo eso es estudiar. Y como nunca nos explicaron qué es estudiar, pues nosotros pensamos que estudiar es leer. Y entonces le dice, estudien el problema que vimos en la sesión de ayer. Ah, bueno, pues aquí dice que hay estos datos. Ah, sí, ocupó esta fórmula. Ah, ya estudié, ya entendí, ya. No, ahí es el problema que nosotros tenemos. Y nos habitúan, nos acostumbran el sistema a que sea de esa manera, cuando deberíamos de tener ya a estas alturas otro nivel de capacidad de análisis que está basado en el estudio. ¿Y por qué lo digo esto? Porque ustedes recordarán cuando me presenté, les comenté, y cuando vimos los primeros problemas les dije que la mayoría de los problemas de ingeniería no son de solución directa, así de que, mira, está la fórmula D igual a es epsilon por E, y ya se sustituye y ya salió. No, sino que no sé si yo creo que sí se han percatado de todos los problemas que no sé ni cuántos son, los que hemos resuelto en las sesiones. Si acaso tal vez uno por ahí o dos son de sustitución directa, todos los demás hay que hacer análisis. Y bueno, ya también cuando me presenté les comenté que yo he dado diferentes asignaturas, según me inviten, y siempre les recomiendo que lean muy bien el enunciado del problema y traten de hacer una figurita que les ayude a comprender. Si ustedes se han dado cuenta en los problemas que les he puesto aquí en las sesiones, pongo las figuritas y empiezo a deducir, explicar, miren, esto, por aquí, por allá. Y ya en función de eso, buscamos la fórmula propia. Fórmula que en este sentido, ustedes traten de aprenderla como yo lo hago. Yo sé que es bien aburrido y para mí es bien pesado. Por ejemplo, como lo digo, en el caso de la primera que tenemos ahí, D igual a epsilon por E. Si se fijan, yo muy rara vez, y eso porque a veces se me escapa, digo D igual a epsilon por E. No, yo normalmente no hago eso. Trato, aunque me cuesta mucho trabajo, para mí es pesado decir, la densidad de flujo eléctrico es igual al producto de la intensidad de campo eléctrico por la permitividad del material. Permitividad eléctrica del material. De esa manera ustedes cuando estudien también, no solo en estas asignaturas, sino en todas, repítanlo y repítanlo para que se habitúen. Simplemente poner E igual a epsilon por E no significa nada. Pero cuando ustedes a la fórmula le ponen las palabras apropiadas, entonces entienden que el flujo eléctrico que va a pasar, o la densidad de ese flujo eléctrico, va a depender de la intensidad del campo eléctrico y de la permitividad eléctrica del material. Eso ya es diferente a simplemente esa fórmula plana y fea de igual a epsilon por E. Traten de hacerlo así. A mí, les soy sincero, me cuesta trabajo. Y cada curso que doy de electromagnetismo lo leo como rezo. Y me sirve también porque me habitúo y me acostumbro a entenderlo mejor. Así ustedes hagan. Y nuevamente mi recomendación es en todos los problemas que les pongan, sobre todo en esta asignatura que va relacionada con el electromagnetismo y en las de análisis de circuitos, lean muy bien los enunciados. ¿Qué les dice? Si pueden, en la medida de lo posible, hagan figuritas como yo hago para auxiliarse y entender. Tómense su tiempo en entender lo que les pide. Y ya después utilizan la herramienta apropiada, que para mí las herramientas son las ecuaciones. Esto lo puedo aplicar a una analogía en la vida real. Imagínense que yo les digo, miren, aquí hay un muro, hay esta pared de tales dimensiones y quiero que la tiren. Cualquiera que no sabe va a agarrar y va a darle de patada
y golpes y puñetazos y no lo va a poder tirar. Creo que lo primero que tendría que hacer es ver las dimensiones, el grosor, el tipo de material y de ahí decir, bueno, pues está hecha de cartón. Bueno, pues no voy a utilizar un martillo enorme para tirarla, ¿verdad? Lo puedo hacer con una herramienta de mi caja que tengo ahí en casa, más pequeña. Pero si es de concreto, bueno, pues voy a utilizar un cincel o un desarmador con dimensiones grandes, etcétera, y no lo voy a pegar abajo ni en medio. Voy a ver de dónde empiezo a pegarle para que vaya cayendo de manera rápida y eficiente. Así como lo hablo de esa analogía, ustedes deben de hacerlo en los problemas para que puedan, en este caso, resolverlos y llegar a el resultado que es el correcto. De otra manera le sucede como les digo, a ver, aquí está el enunciado y agarran cualquier ecuación y le ponen números y resulta que no está bien. Entonces, esa comparación filosófica que les hago también, así lo podemos decir, aplíquenla de aquí en adelante. La gran ventaja es que ustedes apenas van en su primer tercio de formación como ingenieros, los ingenieros, y tienen muchos semestres para poder corregir muchas cosas. Y por eso, pues me atrevo a darles esa sugerencia. Ya para sus compañeros que están en el último tercio y ya por salir, pues ya es difícil, porque ya llevan otra costumbre y es difícil tratarlos de cambiar. Pero afortunadamente el trabajar con jóvenes como ustedes, pues al menos a mi caso, me gusta porque hay la posibilidad todavía de corregir muchas cosas y a ustedes, pues, tratar de entrenarlos para que vayan mucho mejor preparados. Porque esa es la idea. La idea es que así como vienen llegando las generaciones, pues las generaciones sean mejores y no que sean peores, que es lo que está pasando, ¿no? Eso a menos a mí no me está gustando. Y pues lo que se trata es de que ustedes vayan mejorando, ya cuando a ustedes les toque ser adultos y se encuentren en el mercado laboral y algunos tal vez les toque ocupar el lugar que nosotros ocupamos de profesores o de maestros y también les enseñen a las siguientes generaciones a ser mejores que ustedes todavía y no peores. Y bueno, pues eso solamente lo podemos lograr si todos ponemos como maestros pues, nuestro granito de arena tratándolos de entrenar para que puedan, en este caso, resolver los problemas. Como vuelvo a comentar, estos de electromagnetismo particularmente y los de física no son tan sencillos, al igual que los de matemáticas, recordarán cuando les ponen ahí problemas de probabilidades y estadística, por ejemplo, les ponen derivadas, integrales y los asocian a lo que son problemas reales, pues no saben ni cómo, ¿verdad? Pero pues poco a poco pueden irse entrenando y aprendiendo todo ese tipo de cosas. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario extra, un complemento que quieran decir de lo que acabo de comentar. Bueno, y por eso era mi pregunta, ¿no? ¿Qué tan difícil lo están viendo? Porque si se fijan, todo lo que hasta ahorita he estado explicando, he utilizado cosas del pasado. Todos los conceptos del pasado se van acumulando y se van utilizando en lo que vamos viendo día con día, sesión tras sesión. Entonces, si alguien todavía no comprende cosas del pasado, repáselo. Si no lo entiende, contácteme. ¿Sí? Afortunadamente ahora es más fácil porque se puede hacer a través del chat. ¿Sí? Y no es como en presencial, de que a lo mejor les digo, bueno, mi oficina o mi cubículo está en tal parte, y van y me buscan y no estoy porque estoy haciendo otras actividades. Y tienen que darse vueltas y vueltas hasta que me encuentren. Aquí afortunadamente, pues es simplemente mandar un mensaje y en la medida que tenga yo tiempo, se los contesto y ya me pongo en contacto con ustedes y pueden, en este caso, disipar sus dudas. Entonces, yo los invito a que, si tienen todavía dudas de los conceptos pasados y no lo comprenden, pues me escriban y me digan qué es lo que no entienden. Esto porque, como se han dado cuenta, todo lo que estamos viendo, pues es el cúmulo de toda la información que se ha dado desde la primera sesión que tuvimos de lo que era un escalar y un vector. Y así va a seguir siendo en los temas subsecuentes. Así es que, pues es un buen momento para que ustedes reconsideren esa situación y, en este caso, pues si no comprenden algo, pues lo estudien, como acabo de explicar lo que es estudiar, y si no lo llegan a comprender, pues con toda libertad pueden, en este caso, preguntar. ¿Sí? Esto porque también, bueno, cualquiera puede decir, bueno, pues consulten un libro, a ver, aquí está este libro y lo voy a consultar. El problema es que muchas veces, pues, y así sucede, si traigo los conceptos muy vagos,
básicos, pues obviamente al libro menos le voy a entender y más porque no hablan. Siempre necesitamos de un guía que nos vaya, en este caso, diciendo cómo se va haciendo, en dónde se va cometiendo las cosas. Los libros pues, no hablan, simplemente tienen las cosas ahí impresas y muchas veces tenemos nosotros que darle la interpretación que creemos y a veces pues, nos llegamos a equivocar. Entonces siempre es importante que alguien nos vaya guiando. No solo como estudiantes, también uno como maestro. Yo lo digo así abiertamente, yo las dudas que llego a tener, pues las comparto con otro colega por ahí que sabe bastante de física y eso me ayuda muchísimo. Y cuando las cosas de matemáticas me llego a atorar, pues igual. Entonces pues, es normal, no todos lo sabemos todo. Y así deben de funcionar las cosas. Lo importante es que, pues al final de cuentas, todo se llegue a buen término. Pues no sé si hay alguna pregunta al respecto de los comentarios que he estado haciendo o dudas de lo que se vio del tema de hoy. No, profe. ¿No? Ok, gracias por contestar. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Vamos al siguiente tema, todavía vamos relacionado con lo que es los dieléctricos y vamos a ver, como ya tiene las diapositivas ahí en sus manos, lo que son las condiciones de frontera en los dieléctricos. ¿Por qué las condiciones de frontera en los dieléctricos? Bueno, porque en un tema que apenas vimos hace 2 o 3 sesiones, vimos las condiciones de frontera cuando tenemos un metal y el aire o el vacío. Pero a nosotros lo que nos va a interesar ahora es, ¿qué pasa si yo tengo 2 dieléctricos juntos, obviamente con permitividades dieléctricas relativas diferentes? ¿O qué pasa si yo tengo un metal, es decir, un conductor y un dieléctrico, y otro conductor, como podría ser el caso de un capacitor? Por esa razón, pues a partir del próximo lunes, pues vamos a ver el estudio de lo que se trata de las condiciones de frontera cuando tenemos diferentes tipos de materiales, ya sea dieléctrico o conductor. ¿Ok? Bien, entonces si no hay ninguna duda, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Continuemos el próximo lunes. Que tengan muy buen día y cuídense. Gracias. Hasta luego, profe, nos vemos el lunes. Hasta luego, profesor.